Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 de la Universidad de Costa Rica. Yo soy el profesor Jesús Sánchez y ahorita esto sería un complemento para la tercera parte del primer tema. Vamos a ir con la presentación y, bueno, lo que vamos a ver es curvatura, torsión y componentes tangencial y normal de la aceleración. Eso es parte del tema de funciones vectoriales y los vectores del triedro intrínseco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver específicamente en esta clase? Vamos a ver tres conceptos. El concepto de curvatura, de torsión, que esos dos son escalares que están asociados a una curva en cada punto. Y también, bueno, en cada punto también tenemos la aceleración y la velocidad, el vector velocidad y el vector aceleración. Esos dos vectores van a estar en un plano, en el plano donde está el vector tangente unitario, el vector normal unitario. Entonces, eh, se puede encontrar, mm, se pueden expresar en términos de estos dos vectores para cada punto. Y vamos a, esa expresión depende de lo que se llaman las componentes. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta información? ¿Ok? Esta parte se necesita para poder estudiar la curva localmente, es decir, en un punto. Ustedes tienen un movimiento descrito con una fórmula, con una parametrización, y, a partir de estos valores de curvatura, torsión y componentes tangencial y normal de la aceleración, o de los vectores normales unitarios, uno puede sacar información de la curva sin tener que graficarla, o tal vez que uno no conozca la parametrización, pero por alguna razón sí conozca estos valores. Entonces, son detalles de la curva que permiten una mejor comprensión y por lo tanto se pueden deducir propiedades del comportamiento de la curva, ¿ok? De la curva que estén estudiando. Entonces vamos con la primera parte, que es un recordatorio. ¿Ok? Bueno, antes de empezar, nada más les hago un vistazo general de cómo va a ser esta clase. Primero voy a hacer un repaso pequeño de lo que es los vectores tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. Luego vamos con el concepto de curvatura, luego con el de torsión y finalmente con el de tangente, las componentes de la aceleración. En cada parte vamos a abordar ejercicios, ¿ok? Específicos para eso. Ahora, bueno, vamos con el recordatorio de los vectores tangente normal unitario y tangente normal y binormal unitarios. Estos vectores T, B, N y B, que parecen fijos, son vectores que cambian, bueno, usualmente cambian dependiendo del punto de la curva. ¿Ok? Y habíamos visto fórmulas específicas para poderlos calcular a partir de una parametrización de la curva. Si la parametrización es R de t, entonces, por ejemplo, el tangente es R de t entre el valor de R' de t, entre su norma. El vector normal tiene una expresión un poquito más compleja, pero vean que esencialmente siempre es un vector entre la norma. Eso es para poderlo hacer unitario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si... Entonces, acá tenemos la fórmula para el vector tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. Usualmente, si uno quiere calcular los tres vectores usando estas fórmulas para un tiempo dado, lo mejor es, bueno, para facilitar las cosas, lo mejor es empezar por el tangente y luego por el binormal, porque vean que es la que tiene la fórmula, son las dos que tienen las fórmulas menos complejas. Una vez que uno tenga esos dos, puede aplicar la 4, la 5, la 6.
Bueno, perdón, sería para la n, sería la 6, que es, la n es b por t. Entonces, nada más hace el producto cruz y listo. Como son vectores unitarios, el producto cruz también da un vector unitario y por lo tanto no hay que dividirlo entre la norma. Ok, entonces, nada más para recordar un poquito la posición de estos vectores. Esto sucede así, en cada punto de la curva, o sea, de nuevo, eso depende de cada puntito. Entonces, en un puntito, la posición de los vectores, esto sería así. El vector tangente, digamos que va a este sentido, el vector normal unitario va en este sentido, y siempre el vector, o sea, si estuvieran así en esa posición, el vector binormal es el producto cruz de ellos dos. Entonces, usando la regla de la mano derecha, va a pasar que se ve que el vector binormal va a estar en esta posición. ¿Ok? En la mano derecha cerramos la mano en el sentido de inicial, final, T a N, y el pulgar apunta hacia donde está el producto cruz. ¿Ok? Si la posición de los vectores es esa, eso quiere decir que la curva tiene una forma así local. ¿Ok? Y avanza hacia este sentido. Porque usualmente, bueno, primero la tangente va en dirección del movimiento. La normal apunta hacia donde se cierra la curva. ¿Ok? Como hacia adentro de donde se cierra. Entonces sería más o menos así la posición de la curva en un punto específico. ¿Ok? Estos dos vectores n y t forman lo que se llama el plano osculador. Ese plano es el que le vamos a poner atención ahora más tarde con las otras cuestiones de la curva como la torsión y la curvatura y las componentes de la aceleración. Ok, y bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver si hacemos un ejemplo acá, suave toque. Ahí está. Y este. Este es el ejemplo 2.9b de la práctica. Dice, determine los vectores unitarios del triedro móvil, es decir, T, N y B, para esta curva en el punto 1, 0, 1. ¿Cómo luce esta curva? Podemos graficarlo en GeoGebra. Entonces, si lo quieren graficar en GeoGebra, nada más, bueno, tienen esta presentación, copian este texto y lo ponen en GeoGebra. Entonces, vamos a ver cómo luce esa curva. Vean que X y Y se relacionan como un círculo de radio E a la T. Entonces, va a describir un círculo. El movimiento de X y Y es circular y el de Z aumenta, entonces va a ser un colochillo. Ok, voy a pegar la fórmula, ya la pegué. Ahí está. Y vean que aquí me está dando la variación de 0 a 6.28, entonces es más o menos 2pi. Voy a ver si aquí se puede poner, vamos a ver dónde está, por acá. Y no, aquí está, aquí, con eso está ahí. 0,2pi, voy a ponerlo a 8pi. No, 28, sí, para que sea grande. Ok. Entonces, vean, esto es, la azul es el eje Z, entonces vean que crece hacia el eje Z. Si nos hacemos desde arriba, vean que va haciendo como una curvita. Eso es. Pero como vean que el E a la T crece, es decir, el radio va creciendo cada vez más que uno avance en el tiempo, entonces se va alejando del centro. Listo, ok, entonces así sería. Me voy a alejar más para que vean cómo, ven, ahí da la vuelta lentamente, pero ahí da la vuelta. Va dando una vuelta alrededor del eje.
pero como se va alejando cada vez más, entonces no se nota tal vez tan bien. Entonces voy a pasar a la parte esta de la presentación. Entonces, tenemos esta curva y tenemos que calcular todo en un solo punto. Súper importante recordar que en este caso es en un solo punto. Eso va a hacer que se simplifiquen un poco los cálculos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Para eso voy a usar ese orden. Primero voy a calcular el tangente, luego el binormal y luego el normal. Entonces, en este caso, para calcular el tangente necesitamos la fórmula de R' y luego lo dividimos entre la norma de R'. Para el binormal necesitamos la fórmula de R' y hacer el producto cruz con la norma de R'', con la R'', y luego sacamos la norma de todo ese vector. ¿Ok? Una vez que tengamos esos dos, ya el normal sería B por T. Entonces, R en este caso es E a la T cos de T, E a la T sen de T y finalmente E a la T. Ahora, necesitamos hacerlo en un punto particular. En el punto P igual a 1, 0, 1. Voy a poner la pizarra por acá, acomodar un poquito mejor esto. Entonces, para este punto necesitamos, nosotros no podemos evaluar el punto, sino necesitamos hacerlo a través del tiempo, a través del valor de la variable que da ese punto. Entonces, ¿para cuál valor de t se pasa por este punto? Entonces, tiene que ser un valor de t que e a la t me dé 1, que esto me dé 0 y que esto evaluado en ese t me dé 1. Entonces, para este, vean que se cumple cuando t vale 0. Y si t vale 0, esto va a 0 y esto va a 1 también. Entonces, R pasa por T, por P, en tiempo igual a 0. Entonces, es ahí donde vamos a tener que evaluar las cosas, en T igual a 0. Entonces, calculamos R'. Y para no enredar mucho con la notación, vamos a dejarlo así. Sería E a la T coseno. Sería la derivada, ¿verdad? Entonces sería E a la T sen, voy a ponerlo así. Luego el siguiente sería E a la T sen más E a la T cos y el último sería E a la T. Ahora, el R'', que es el otro que necesitamos, sería la derivada de esto. Entonces, este sería E a la T, lo hacemos así con todo el detalle, a la T C, y luego el de este sería menos E a la T S, menos E a la T cos, luego sería E a la T S más E a la T cos, más E a la T C cos, menos E a la T S, y luego E a la T. Ojo, hay que sacar la norma de todo eso, vamos, pero en vez de sacarlo la norma a toda la expresión, como yo nada más necesito un punto, entonces evalúo en el punto, veo el vector y le saco la norma a ese vector. Entonces, vean que R' en 0 sería el vector 1, 1, 1. Y R' en 0 sería el vector 0, sería 2 y 1. ¿Ven? La norma de esto es más fácil de sacar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Sería raíz de 3 en este caso. Y la norma de este sería raíz de 6. Raíz de 5. Pero a esa norma, la del 2, no la necesitamos. ¿Ok? Entonces, paso de pizarra y quedaría así. T sería el vector 1, 1, 1 entre su norma. Entonces quedaría 1 entre raíz de 3, 1 entre raíz de 3 y 1 entre raíz de 3. Ahora el vector binormal es igual al vector R' en 0
porque estamos calculando todo en un punto particular entre la norma del mismo, ¿verdad? Voy a poner así esa cosita para indicar que estoy repitiendo la expresión de arriba. Entonces sería el producto el producto cruz, perdón, de estos dos vectores. Sería, el prima es esto, sería 0, 2, 1. ¿Ok? Entre la norma de todo eso, ¿verdad? Este producto cruz, una vez que uno lo hace, da el vector menos 1, 2, entre su norma, y su norma es raíz de 6. ¿Ok? Entonces esto es menos 1 entre raíz de 6, menos 1 entre raíz de 6, y 2 entre raíz de 6. ¿Ok? Y ahora, hay que hacer el vector normal. Vector normal, como habíamos dicho, es B por T. B por T. Y ahora, vean que esto es básicamente 1 entre raíz de 3 multiplicado, 1, 1, 1 multiplicado todo por 1 entre raíz de 3, y esto es menos 1, 2, todo multiplicado por 1 entre raíz de 6. Entonces esto se puede escribir como 1 entre raíz de 3, saco factor, por 1 entre raíz de 6, por 1, no, perdón, sería menos 1, 2, producto cruz, 1, 1, 1. Eso es para facilitar el cálculo. Luego de hacer ese producto cruz, les va a dar lo siguiente. El vector sería menos 3, 3 y 0. Raíz de 3 por raíz de 6 daría 3 raíz de 2. Entonces esto da menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 0. Entonces aquí tenemos los tres vectores. Noten que son perpendiculares, es decir, el producto punto de este y este es 0. Se cancela, si se hacen, se cancela. Este producto punto de estos dos es 0 también, y el producto punto de estos dos es 0. Entonces los tres vectores son perpendiculares. Pasemos entonces a la presentación. Entonces aquí estamos con la presentación y ahí están los tres vectores. Ok, ahora, dejando de lado un poquito eso, también recordemos lo que es la longitud de arco para una curva. Entonces, si ustedes tienen una curva, la longitud de arco, vamos, una curva tiene una parametrización de este tipo, y siempre hay que decir, bueno, el parámetro va desde el punto A hasta el punto B. Se puede interpretar el parámetro tal vez como el tiempo en el cual recorre. Entonces una curva es lo que dibuja el vector este desde el tiempo A hasta el tiempo B. ¿Cómo se calcula la longitud que recorría en ese intervalo de tiempo? Se calcula con la integral desde A hasta B de la norma de la derivada del vector posición, o sea, esto es lo que se llama la rapidez. La función de longitud de arco es cuando yo varío t entre A y B, o sea, calculo la longitud de arco desde el punto que sale hasta un punto cualquiera en el intervalo. Eso me da una variable nueva que va a ser, por ejemplo, si t vale A, esto va a ser 0, porque es la longitud que se recorrió en el primer momento, entonces es 0. ¿Ok? Esto se le llama función de longitud de arco o variable de longitud de arco, y en la parte derecha aquí nos va a dar una expresión en términos de t. Es súper importante que el de arriba sea t aquí en la integral, porque si ponen b, no les va a dar una constante, entonces no está bien. Ahora, esto da una expresión en t. Si de pura casualidad logran resolver la integral y la integral les da una expresión bonita con términos de t, donde yo puedo despejar el t, entonces eso, yo despejo el t en términos de s, y entonces yo voy a poder parametrizar la curva en términos de la longitud de arco de esto. ¿Ok? Cuando yo puedo hacer eso, es decir, t se sustituye en términos de s aquí, entonces voy a tener la parametrización en términos de la longitud de arco. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo simple que es con el círculo.
Bueno, no con esta. Con esta parametrización. De ahí este es el ejercicio 2.2. Y voy a ponerlo aquí así para que se vea. Entonces vamos con esa. Esta hélice y vamos a ver si la podemos dibujar. A ver si ya la tengo para dibujar. No la tengo para dibujar. Ok, esta es la respuesta, pero vamos a verla cómo se hace. Entonces es reparametrizar esa hélice en términos de la longitud de arco. Entonces esto es 3 cos de t, 3 sin de t y 4t. Ahora, lo que dice ahí es que el punto inicial es p igual a 3, 0, 0. Entonces, para cuál t yo paso por el punto 3, 0, 0? Entonces, vean que eso se da, para eso tiene que ser un t donde esto sea 0, donde esto sea 0 y donde esto sea 3. 4t es 0 cuando t vale 0 nada más. Y si t vale 0, esto vale 0 y esto vale 3 efectivamente. Y eso se logra en t igual a 0. Entonces, la parametrización en t empieza en t igual a 0. Entonces, esta parametrización va desde 0, digamos, hasta más infinito. Ok, entonces vamos a ver cómo es la longitud de arco. La longitud de arco sería la integral desde 0, porque empieza desde 0, ese es el punto inicial, y arriba se pone t, siempre t arriba. Y sería la norma la norma del vector velocidad. Entonces, vean que esto sería la norma, perdón, del vector menos 3 sen de t, 3 cos de t y 4. Esa es la derivada. Entonces hacemos la norma, que recuerden que la norma es la raíz de los cuadrados de los componentes, entonces sería integral de esto, sería 9 sen al cuadrado más 9 cos al cuadrado de lo mismo más 16. Pero es sen al cuadrado y cos al cuadrado a 1, entonces sería 9, 16, 25. Entonces esto da 5t. Ahora, si t es importante que cuando uno hace una nueva parametrización, hay que decir cuál es el rango de los parámetros nuevos. Entonces, si t varía de 0 hasta más infinito y el nuevo parámetro s es igual a 5t, hay que analizar un poquito ahí. Y entonces, si eso pasa, el nuevo, bueno, cuando t vale 0, vean que s vale 0. Y si t aumenta, ese también aumenta. Entonces sería desde 0 hasta más infinito igual. ¿Ok? Ese sería el rango de variación. Y finalmente, quedaría así. Se sustituye aquí todo lo que tenga t por s. Entonces, r ahora ya no sería r de t, sino r de s. Y eso da 3 coseno de. ¿Cuánto vale t? T vale, se despeja t, pasa el 5 a dividir s entre 5. Entonces, s entre 5. 3 en s entre 5. 4s entre 5. Ahí está. El parámetro, ¿dónde varía? De acá. ¿Ok? Así sería la parametrización. Entonces, nada más una observación. Si ustedes tienen justamente eso, así como estás, s es igual a esto. Pero si la variación, por ejemplo, si t varía desde 1 hasta, qué sé yo, hasta 5, cerrado, entonces, al hacer el análisis, el nuevo parámetro varía. Cuando t vale 1, s vale 5.
y que cuando t vale 5, s vale 25. Entonces s varía ahora, el nuevo parámetro sería de 5 hasta 25. Entonces siempre hay que hacer eso. ¿Ok? Analizar bien de dónde a dónde varían las nuevas variables. Ok, sigamos con la presentación. Vamos a ver qué hay que hacer. Ajá. Pues ahí está. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el círculo de radio A. Del plano con respecto a su longitud de arco. ¿Ok? Entonces hacemos exactamente eso. Entonces, ¿cuál es la parametrización estándar que tenemos del círculo de radio A? Círculo de radio A sería A coseno de t a sen de t en el plano. Entonces estamos en R2 y con t, que es el ángulo entre 0 y 2pi para poder dar la vuelta. ¿Ok? Siempre es importante tener más o menos una noción de cómo es que se comporta la parametrización. El punto inicial de mi parametrización está aquí, en A, 0. Entonces, este es el punto inicial. Y va en este sentido. Y luego, cuando está en 2pi, llega de nuevo a ese lugar. ¿Ok? No. Entonces, R', que lo vamos a necesitar, sería menos a sen a cos. Su norma, que es la que vamos a integrar, sería simplemente A. Por lo tanto, S, que es igual a 0 a t, porque vean que empezamos desde 0, tiempo inicial 0. Si el tiempo inicial fuera otro, entonces se pone ese otro valor. Entonces sería 0 a t de A de t. Y esto integrado es A por t. ¿Ok? Ahora, si t varía desde 0 hasta 2pi, entonces cuando t vale 0, S vale 0. Y cuando t vale 2pi, vean que S varía hasta 2pi. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un poquito más grande la pizarra. La parametrización sería R en términos de longitud de arco igual a coseno de S entre A. ¿Por qué? Porque T sería igual a S entre A. Se despeja el T de esta expresión que obtenemos aquí. Que vean que fue similar a la vez pasada. A lo que se acaba de hacer. Y bueno, el parámetro ahora varía desde 0 hasta 2pi. Entonces continuamos. Ahora, vamos con la noción de curvatura. Ahora sí, ya hicimos el repaso, vamos con lo de curvatura. Y voy a pasar a la pizarra para poderlo describir. ¿Ok? Entonces, imagínense que ustedes tienen un movimiento de una partícula y la partícula hace esto. Ese es el recorrido. Va desde aquí hasta acá. Y en otro lugar hace esto. En este sentido. ¿Ok? Entonces, el vector tangente unitario. Recuerden que es el vector velocidad entre su norma. O sea, tiene la misma dirección que el vector velocidad. Vector velocidad es tangente a la curva. Entonces, en este punto sería así. En este punto sería así. En este punto sería así. ¿Ok? Y si yo vengo y dibujo todos los vectores tangentes en este recorrido, lo que voy a ver es algo así. Empieza así un poquito,
luego bajo un poquito y luego bajo un poquito nada más. Ahora, imagínense que yo hago lo mismo con el vector tangente unitario a lo largo de esta vuelta. Entonces, aquí sería como así. Luego se inclina más. Y uy, aquí me salió mal. Aquí se inclina mucho más. Y aquí así. Entonces, si yo hago el dibujo de todos esos vectores, era así. Luego hace esto, luego hace esto, luego hace esto y luego hace esto. Vean toda la variación. Entonces, aquí se da esta variación pequeña y aquí se da esta variación grande. Entonces, la curvatura lo que busca es una forma de medir eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen, imagínense que ustedes tienen una flechita que justamente hace eso, les indica hacia dónde va el vector tangente unitario en su recorrido. Entonces, si la flechita hace una variación así, desde arriba hasta abajo, quiere decir que están subiendo y luego bajando, ¿verdad? Si está así directo y luego baja, quiere decir que la curva hace una bajada, o si está así y luego sube, va para arriba. ¿Ok? Entonces, ese indicador de la flechita nos dice más o menos cómo se está comportando el movimiento. ¿Ok? Entonces, como todo en la vida, queremos medirlo. Entonces, ¿cómo hace uno para medir esto? Uno quisiera que este valor, si hay una variación pequeña, el variación lo voy a poner, se le va a llamar K, sea cercano a 0. Y cuando hay una variación grande, vean que es alrededor de este punto y puede ser alrededor de este punto aquí. Este punto está como en medio de la acción. Hay variación para arriba, luego hace cambio brusco y variación para abajo. Aquí, para arriba un poquito y luego para abajo un poquito. Entonces, cuando el movimiento se comporta así, yo quiero que mi indicador sea cercano a 0. Y cuando el movimiento sea así muy brusco, sean números más grandes que 0. Mucho más grandes que 0. ¿Ok? Pero, ¿cómo hace uno para hacer eso? Vean que este recorrido, vamos aquí, si tal vez el tiempo no sea lo mejor para medirlo. ¿Por qué? Porque si yo puedo recorrer esta curva rápido, muy rápido, en 1 segundo o en 3 horas. Igual haceré esta vuelta en 1 segundo o 3 horas. ¿Ok? Y entonces necesito tal vez otra forma de tratar de describir esta variación. Entonces, una manera es usar justamente la longitud de arco. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vean que si yo uso la longitud de arco, lo que yo quiero ver es la razón de cambio. ¿Cómo cambia quién? La tangente. Tengo que ver cómo cambia la tangente. Si la tangente hace un cambio muy rápido, quiere decir que estoy en presencia de una vuelta. ¿Ok? Y dependiendo de qué tan fuerte sea el cambio, es una vuelta muy cerrada o no tan cerrada. ¿Ok? Entonces, yo como es en este punto, tal vez, entonces yo lo que quiero es, si yo me voy acercando a ese punto, ¿cómo es la variación de la tangente? Y como yo me puedo acercar muy rápido o muy lento, entonces yo quisiera usar otra variable que es la de longitud. Entonces, si yo me acerco un poco aquí a 1 metro, entonces veo cuánto cambia, y si no cambia casi nada, quiere decir que a este punto hay una sección plana. Si yo me acerco a este punto poquito y hay una variación grande, quiere decir que hay una vuelta. ¿Ok? Entonces, así es como se define, esa es la idea principal de la curvatura. La curvatura sería el número que podemos agarrar con eso. ¿Cómo? Lo que estaba hablando es una razón de cambio tenemos que ver cómo cambia la tangente unitaria. Pero se analiza con respecto a la longitud de arco. Entonces, ¿cuánto cambia con respecto a la longitud de arco? De nuevo, ¿qué significa eso? Si me acerco un poquito por
la distancia ahí de la curva, cuánto varía la tangente. Entonces es eso lo que yo mido. ¿Ok? Y para hacerlo número, si esto es un vector, así como está. Para hacerlo número le sacamos la norma. Entonces ya es un número positivo. Entonces si ese número da 0, no hay cambio en la tangente, quiere decir que estamos en presencia de un movimiento plano. ¿Ok? Eso es la curvatura. Y la noción geométrica, eso ahí está. Ahora, ¿cómo se usa esa fórmula? Para poder usar esa fórmula, vamos a necesitar, vean que esto es la razón de cambio con respecto a la longitud de arco del vector tangente unitario. Para poder aplicar eso, necesitamos tener al vector tangente unitario en términos de la longitud de arco, es decir, con la parametrización de longitud de arco. Y luego que lo tengo así, ya lo puedo derivar y el vector que me da le saco la tangente y eso me da la curvatura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si aquí me sale ya el ejemplo. Bueno, aquí yo les pongo un proceso para hacer eso. Entonces, si yo quiero calcular la curvatura en un punto, lo primero que hago es buscar en qué tiempo está ese punto. El punto donde quiero calcular la curvatura. Listo. Una vez que ya tengo la curva, el punto donde está, el tiempo donde está, calculo la fórmula de la tangente unitaria en la parametrización original, antes de hacer la parametrización de longitud de arco. Una vez que tengo esto y el punto, entonces saco lo que vale el nuevo parámetro en términos de t, entonces la de longitud de arco en términos de t. Calculo esto y los calculo. Ahora, necesito calcular la longitud de arco asociada a mi tiempo, donde está el punto. ¿Por qué? Porque antes el punto se describe con tiempo, ahora con longitud de arco. ¿Cómo se hace eso? Nada más, si esto es una expresión, S es igual a una expresión de t, se sustituye t y eso tiene que dar el S0. Ahora, una vez que está eso, entonces agarro la expresión de la tangente unitaria y todo lo que tenga t lo sustituyo por eso. Entonces me va a dar una nueva expresión t de s. Eso lo derivo y me va a dar este vector. Y a ese vector, ahí sustituyo el S0 donde voy a calcular, me da un vector y a ese vector le saco la norma y ahí va a ser, ese va a ser el valor de la curvatura. Vean que es un poquillo, no es complejo, no es enredado, pero sí es un poquito complejo. Lo bueno es que ahorita vamos a ver que hay fórmulas que nos simplifican eso y nos evitan pasar por esa parametrización de longitud de arco. Veamos el caso de la curvatura en un punto particular del círculo de radio A y centro S. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la curvatura en este punto de el círculo de radio A y centro 0, es decir, a cos de t. Este es el círculo, ¿ok? Entonces, primero, ¿en qué tiempo se pasa por el punto P? Entonces, ¿para qué valor es de t? Esto vale 0 y esto vale A, negativo. Entonces, si t vale 0, entonces esto vale 0, pero esto valdría A positivo. ¿Ok? Entonces, si t vale pi, sen vale 0 y coseno vale, sería, coseno en pi sería menos 1, entonces sería menos A, entonces tiene que ser t igual a pi. ¿Ok? Ahora vamos con la parametrización en términos de longitud de arco. Ya lo habíamos hecho, que ese era A por T.
Ya lo habíamos hecho, ¿ok? En los ejemplos anteriores. Eso quiere decir, esto es mi T0, ¿verdad? Eso quiere decir que S0 sería A por T0, que sería A por pi. ¿Qué significa eso? Quiere decir que en la longitud de arco, cuando la longitud de arco vale A pi, estamos pasando por el punto P. Cuando el tiempo vale pi, estamos pasando por el punto P. ¿Ok? Ahora, el procedimiento es calcular primero el vector tangente unitario. Entonces, el vector tangente unitario es R' entre su norma. El vector R' sería menos A sen A cos de t. Su norma es A. Entonces esto sería menos sen de t cos de t. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es sustituir t, todo lo que tenga t por s. ¿Cuál es la expresión? Depende de esto. Sería el vector menos sen s entre a cos s entre a. Vean que lo estamos sustituyendo de esta parte. ¿Ok? Ahora, la curvatura es la norma de la derivada de este vector. La norma de la derivada de ese vector, y eso daría la norma. Derivamos esto con respecto a S y bueno, aplicamos la regla de la cadena, sería menos 1 entre A coseno S entre A, y la derivada de esto sería menos 1 entre A sen de S entre A vector, y la norma de eso es 1 entre A. Esa es la curvatura. Vean que es una constante. ¿Qué significa eso en nuestra interpretación? En un círculo, voy a pasar de pizarra. Entonces, nada más lleguemos a la conclusión. Entonces, en P igual a menos A0, K es igual a 1 entre A. ¿Ok? Ahí está. Ahora, vean que como al final no dependió de esto, de este S0, normalmente aquí tal vez hay una expresión con S. Entonces, ahí sustituimos el S y nos da la curvatura en el punto que queremos, pero aquí quiere decir que la curvatura es la misma en todos los puntos. ¿Por qué sucede eso? Porque es un círculo. Tiene sentido. Hay la misma inclinación en todos los puntos. La tangente tiene la misma inclinación en todos los puntos. Es una cuestión simétrica. ¿Ok? Entonces ya sabemos, por ejemplo, que si una curva tiene una curvatura constante, está pasando que hay un movimiento circular. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante. En el círculo la curvatura es 1 entre A. ¿Qué quiere decir eso? A es el radio del círculo. Entonces, vean que si el radio se hace muy grande, la curvatura tiende a cero, por esta expresión. Si el radio se hace muy pequeño, la curvatura se hace más grande. Y lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes están en un punto aquí, de un círculo. Entonces, ahí, digamos que estos van pasando por ahí. Listo, ¿verdad? Ahí está la curvatura. Pero si el círculo tiene radio más grande, entonces a la hora de pasar por ese punto va a ser algo así. Y si tiene un radio mucho más grande, se vería como así. ¿Ok? Entonces, y si tiene radio más pequeño, entonces sería más marcado todavía. ¿Ven? Lo cual es análogo a como vemos, por ejemplo, nosotros el mundo. Nosotros vemos la Tierra como plana,
¿verdad? En un punto, pero es porque como el radio es tan grande, entonces la curvatura local en un punto es muy pequeña. O sea, para poder dar la vuelta, el vector tangente unitario va, va cambiando muy poquito, ¿ok? Entonces por eso es que sucede eso. Ok, continuemos. Vamos a ver si sigo con la presentación. Entonces hay dos fórmulas importantes de la curvatura, que serían estas dos. Ok. Vamos a ver. Listo. Ok. Estas fórmulas, aquí voy a ponerlas aquí en grande, no facilitan el cálculo de la curvatura en términos del tiempo. ¿Para qué sirve eso? Porque, digamos, si por alguna razón uno no puede expresar con el parámetro de la longitud de arco porque tal vez la expresión sea muy complicada, que es totalmente normal, entonces uno puede recurrir a estas fórmulas que son válidas y es una salvada porque no tenemos que no tenemos que pasar por esa parametrización de antes. Podemos hacerlo directamente con los vectores de tiempo. ¿Ok? Particularmente yo prefiero esta, ¿verdad? Se ve más simple, nada más derivada, doble derivada y sacar normas. Aquí hay que hacer aquí hay que trabajar con la derivada del vector tangente unitario, pero bueno, no importa. Ok, vamos a ver cómo se obtienen estas fórmulas. Entonces, primero, una cosa importante que es esta, una relación, es esto. La curvatura es desde un punto A, desde un tiempo A hasta T de R' de T. Entonces, esto es una función de T. Entonces, yo la puedo derivar con respecto a T. Entonces, d de s con respecto a T me da la derivada de todo esto. Pero por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de una integral sería solamente sería la función de adentro, esencialmente. Entonces esto da esto. ¿Ok? Y uno dice, ok, ¿y eso qué tiene? Bueno, vamos a ver, de ahí nos podemos agarrar para ir haciendo las fórmulas para la curvatura. Pero la curvatura dice que es la norma de la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. Entonces yo puedo venir y multiplicar arriba y abajo por los diferenciales de tiempo y obtener esto. ¿Ok? Y dice, ok, está ahí. Entonces esto es, bueno, derivada de t con respecto a t pequeña, entonces sería t prima. T prima de t entre ds de t. Y esto justamente, esta parte. Entonces esto es y se puede sacar de la norma porque ya es un número positivo, entonces quedaría la primera fórmula para la curvatura. ¿Ok? La siguiente fórmula implica un producto cruz entre el R' y el R2'. Entonces, para eso necesitamos ver algunas cosillas. ¿Ok? Vamos a ver si cambiamos aquí de pizarra. Ahí está. Entonces, la siguiente fórmula, como les estaba diciendo, sería así. Curvatura es la norma R' por R' entre R' a la 3. ¿Ok?
Pues, ¿cómo llegamos a eso? Para eso, necesitamos recordar lo siguiente. Si yo tengo dos vectores, eso pueden verlo en el libro de álgebra, en la- es el resultado 5.38 del libro de álgebra. Ahí está. Y lo que dice es que si yo tengo un producto cruz, la norma de un producto cruz, esa norma va a ser igual al producto normal de las normas multiplicado por el sen del ángulo entre ellos. ¿Ok? Ahora, eso lo vamos a mantener ahí. Ahora, vamos a ver cómo llegamos a esta fórmula. Primero, yo sé que la norma del vector tangente unitario es 1. Entonces, yo puedo elevar al cuadrado a ambos lados. Y el cuadrado de la norma de un vector es igual al producto punto del vector consigo mismo. ¿Ok? Eso es un hecho de álgebra de vectores. Y me dice, ok, listo. ¿Y eso qué importa que tiene? Bueno, lo que pasa es que yo puedo derivar a ambos lados eso con respecto a t. Entonces, se deriva a ambos lados y quedaría t' por t más t por t' igual a 0. ¿Ok? Y entonces esto sale un 2 y ese 2 se cancela y quedaría t por t' igual a 0. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que t y el vector y su derivada van a estar perpendiculares porque el producto punto de dos vectores, si da 0 es porque son perpendiculares. Entonces, el ángulo entre t y t' es pi medios. Eso implica que si yo agarro su producto cruz, me va a dar esto por el de este por sen de pi medios. Pero sen de pi medios es 1. Y esto simplemente quedaría la norma de t. Porque la norma de t solito es 1, el sen de eso es 1, pero la norma de t' no sé. ¿Ok? Eso es súper importante para poder sacar esta fórmula. Y dice, ok, está bien todo eso, súper bien que hecha. Entonces, veamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, por un lado tenemos que t vale r' entre la norma de r'. Así que vamos a tener que r' solito sería igual a la norma de r' por t. Ahora, yo hago la segunda derivada. Segunda derivada es la derivada con respecto a t de esta cosa por t más esta cosa sin derivar por la derivada de t. Ahora hago el producto cruz de estos dos. Entonces, es el producto cruz de este por este por este. Vamos a escribirlo así para que sea más claro. Ahí está. Entonces sería este por este. Pero el producto, esto es se pueden ver como números, ¿verdad? Esto es un número y esto es un número. Entonces, esencialmente, se hace el producto cruz de t por t, pero un vector producto cruz consigo mismo siempre da 0. Y lo que queda es t por t'. Entonces sería
esta cosa al cuadrado por t por producto cruz con t prima. Así. ¿Ok? Ahora, ya casi está. Porque lo que estábamos razonando antes, esto va a implicar que la norma de esta cosilla sería igual a la norma de esto pero habíamos visto que esto parte es solamente la norma de t'. Y se pasa a dividir. Podemos pasarla a dividir para despejar t'. Y ahí está. Ahora uno dice, ok, ¿y eso para qué? Bueno, recuerden que la curvatura nos está dando la norma de t' dividido entre r'. Sustituyo t' y me quedaría justamente la fórmula que queremos, r' a la 3. Ahí está. Esa es la justificación. Ahora, uno dice, ok, y si da igual, sí da igual. Podemos volver a hacer el cálculo con el círculo. Entonces, con el círculo, usando esa fórmula, esta. Entonces, con el círculo sería RT, nos tiene que dar igual. Acuérdense que la curvatura en este caso da 1 entre A, nos tiene que dar igual. Entonces, esto es R', necesitamos R' menos a sen a cos y R'' sería menos a cos menos a sen. Hay que hacer el producto cruz. Vean que aquí tenemos que, esto es a la 3, perdón, esto es la norma de esto, ya sabemos que es A. Ahora hacemos este producto cruz con este. Y bueno, con mucha paciencia nada más hacemos el producto cruz. Recuerden que el producto cruz de dos vectores con R2 se tiene que poner un 0 en la última. Entonces hacen a cos 0 menos a cos menos a sen 0. Y luego de hacerlo les va a dar 0, 0, una constante también. Entonces la norma de esto justamente va a ser A2. Entonces así quedaría nada más que la curvatura sería, la norma de arriba sería A2, la de abajo sería A a la 3, entonces esto a 1 entre A, que fue justamente lo que hemos obtenido. Ok, ya hicimos esto. Entonces continuamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a comentarles otro ejemplo que es para, dice, calcula la curvatura, ojo, ¿verdad? Que es en un punto particular. Voy a acercarlo así. Se calcula en este punto y ahora la curva es esta. Esa curva es una elipse, ¿ok? Una elipse que se extiende 5 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Se puede graficar muy fácilmente. Y bueno, ahora necesitamos ver la curvatura en este punto de la curva. Pues para poder calcular eso necesitamos saber en qué tiempo lo vamos a hacer.
Entonces, la pregunta es, ¿para cuál t esto vale 5 raíz de 2 entre 2? Y cuando esto vale 2 raíz de 2. Entonces uno hace la, ¿cómo se llama? Se puede hacer la ecuación rapidito. Si no lo ven a ojo, ¿verdad? Como en los otros casos, no importa. Entonces usted dice, bueno, ¿para qué t me da esto? Y al mismo tiempo, ¿para qué t 4c de t me da esto? Entonces esto de aquí pasa que coseno se convierte en raíz de 2 entre 2 y aquí sen se convierte en raíz de 2 entre 2. Entonces, ¿para qué t tanto coseno como sen dan el mismo número positivo? Y eso solamente sucede en el ángulo pi cuartos o 45. ¿Ok? Entonces el tiempo donde tenemos que calcular las cosas es pi cuartos. Ahí está. Ahora, se usa la fórmula, como les había dicho, esta formulita. Entonces, para eso necesitamos calcular R', R2', pero todo en el punto específico. R' es este. Se calcula la derivada, es súper simple. Evaluada en el punto me da este vectorcillo. La norma sería esta. Ahora, R2' es esto. Evaluado en el punto, daría este vector. Ahora, tenemos que calcular estos dos, este producto cruz. Pero ojo, como es en un punto específico, no lo hagan con la expresión en general de t, sino con ya las cuestiones evaluadas. Entonces, evaluado R' sería este, evaluado R2' era este, y se hace el producto cruz, y en este caso da el vector 0, 0, 20. El producto cruz, bueno, finalmente sería la norma de ese producto cruz entre la norma del primera derivada y la norma de la primera derivada. Ya sabemos que raíz de 41 entre 2, todo elevado a la 3. Ahora, esto es este vector, la norma de este vector es 20, entonces quedaría 20 entre este número y listo. Ya tenemos la curvatura en el punto específico. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora, dice, este es el ejercicio 2.4. Vean que voy a usar la misma curva. Ahora, ya no necesitamos, qué sé yo, la curvatura en cualquier punto, sino, no, perdón, un punto específico, sino ahora lo necesitamos en un punto, en cualquier punto. Ya tenemos que usar expresiones generales. Entonces, con cuidado nada más se hace. Usamos esta misma fórmula y volvemos. R' vale esto. Su norma la vamos a necesitar, pero como no podemos tener un punto específico, sí nos va a salir una expresión general. Entonces la norma de R' sería raíz de 16 más 9 sen de cuadrado. Eso es luego de hacer una pequeña simplificación. ¿Ok? Ahora necesitamos R''. Y la derivada de esto me daría justamente esto. La de sen es co, la de cos es menos sen, listo. Ahora, hacemos este vector, producto cruz con este vector. Y milagrosamente se va a poder, bueno, lo hacen ahí ustedes mismos, no voy a detallar ese paso, pero milagrosamente va a dar este vector 0, 0, 20. O sea, sin t, sin ningún valor de t. La norma de eso, 20. Entonces aquí está, la curvatura sería la norma de eso entre la norma, esto, a la 3. Entonces todo esto sería a la 3 medios. Ahora la pregunta es, entonces para cada t la curvatura es esto. Para cada t la curvatura es eso. La pregunta dice, ¿dónde alcanza su mayor valor? O sea, ¿en qué momento, en qué t eso alcanza su mayor valor? Esta expresión. Y uno dice, ¿cómo hace uno eso? Bueno, sen, vean que lo que tiene el t es el sen cuadrado. No importa cuánto valga sen, al elevarlo al cuadrado siempre va a dar un número positivo. ¿Ok? Siempre va a dar un número positivo. Y si yo a 16, bueno, un número positivo por 9. Entonces, lo que siempre va a pasar es que yo a 16 le voy a sumar algo positivo. Lo voy a hacer más grande. No importa el valor de t, esto se hace positivo. Entonces, en cualquier valor de t, a siempre lo sumo a 16. Ahora, yo tengo una fracción.
Entre más grande se haga el denominador, más pequeña es el valor de la fracción. ¿Ok? Entonces, entre más grande se haga esta adición, más pequeño va a ser el valor de K. Entonces, yo tengo que buscar, para ver el valor de K, tengo que ver dónde se hace esto más pequeño, porque entre más pequeño, más cercano a cero, este valor es más pequeño, por lo tanto, al dividirlo me da un número más grande aquí. Entonces, lo mejor o lo más grande que puede ser esto es cuando esto se reduce al mínimo. ¿Y cuál es el menor valor que puede tomar sen al cuadrado de t? 0. Entonces, en t igual 0. Bueno, sen, ¿cuándo va a 0? En 0 y dando la vuelta, sería en pi. ¿Verdad? Entonces sería en 0 y en pi. O en 2pi, etc. Entonces, cuando esto es 0, k va a alcanzar su mayor valor. Entonces, si esto es 0, quedaría 20 entre 16 a las 3 medios, quedaría 5 16avos. Ok. Vamos a ver si no me equivoqué. 16, a 4 a la 3. Así, 4 a la 3, 16. Aquí me falta un 4. Aquí hay un 4. Aquí hay un errorcillo ahí. Ok. Vamos a ir lo corrigen, ¿verdad? Aquí con esto. Entonces, eso sucede de nuevo en cuando t vale 0, cuando vale pi, 2pi, ya vemos por qué. Ahora, en la parametrización, ¿cuándo sucede eso? En 0 pasa por 5,0. En pi pasa por menos 5,0 y luego repite. Entonces solamente sería 5, 0 y menos 5, 0. O sea, en los extremos de la elipse, que es justamente donde está achatada. Eso gráficamente sería así. Esa elipse es así. Entonces, es achatada hacia los lados, ¿ven? Entonces es esperable, bueno, la teoría estaría bien si la mayor curvatura justamente sucede en estos extremos, y si es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de obtener. Confirmamos que efectivamente la curvatura tiene valor máximo donde uno espera que tenga valor máximo. Entonces, continuamos. Vamos a ver si pongo la presentación. Ahora voy con la noción de torsión. Ok, entonces seguimos con la noción geométrica de torsión. Voy a hacer explicarlo aquí en la pizarra. Entonces, la torsión, de nuevo, recordemos la cuestión de una curvita así. Entonces, en un punto tenemos la tangente y el vector normal unitario, ¿verdad? Esos dos. Eso nos da lo que se llama el plano osculador. Ese es el plano que escribe la curva aquí localmente. O sea que tal vez la curva aquí salga del plano. Voy a hacerlo como así, como el dibujillo. Vamos a ver si podemos. Tal vez si ustedes ven aquí una sombra. Tal vez la curva se aleja y tal vez si ustedes ven aquí otra sombra para abajo. Vamos a hacerlo así diferente. Esto es desde abajo, ¿ok? Entonces se va alejando así. O sea, no está exactamente en el plano, pero localmente parece que casi está. Entonces, esa diferencia, o sea, si yo me pongo a verlo desde aquí, que está el ojillo, entonces voy a ver algo así, aquí está el plano.
Aquí está el plano. Y la curva va como así. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, o lo que se quiere medir es cómo ver o un indicador que me diga qué tanto se da esta separación con el plano, esta separación localmente. Porque puede pasar que tal vez la curva haga esto muy fuertemente cerca del punto, que esta inclinación sea más fuerte así. ¿Eh? Entonces, o que no haya casi inclinación, es muy pegadito así. Entonces, eso se le dice que tanto se dobla la curva, a eso se le llama. Y para poder analizar eso, lo que se hace es analizar la variación del vector binormal, porque el vector binormal es perpendicular al plano osculador. Entonces, por ejemplo, si está el plano este osculador en un puntito y la curva no sufre cambios, no hay cambios, o sea, es más así, quiere decir que localmente la curva esencialmente está en el plano. Entonces, cuando está en el plano, el vector normal y el vector tangente está en el plano y el binormal no sufriría cambios. Sería el mismo para todos los puntos, porque como se mantiene en el plano, no pasa esto, no pasa esto, y entonces no va a haber variación. Si hay un poquito de inclinación así como esta, entonces el binormal va a ser algo así, va a haber una inclinación. ¿Ya? Entonces, la clave es ver cómo cambia el vector binormal con respecto a qué, con respecto al tiempo o otra cosa, al igual que la curvatura, vean que depende de cómo nos vamos acercando, la distancia en que estamos al punto. ¿Ok? Ese indicador depende de la distancia en cómo estamos al punto, no a qué velocidad pasamos por el punto. Entonces, lo que se hace es ponerle la torsión, se le llama torsión a ese indicador. Entonces, lo que quiero es la variación del vector binormal con respecto a la longitud de arco. Y para hacerlo un número real, positivo, lo que hacemos es tomar la norma. Entonces, por ejemplo, si la torsión me da 0, me está dando 0, en los puntos de la curva, quiere decir que la curva va a ser una curva plana, porque no se va a salir del plano osculador nunca. ¿Ve? Siempre se va a mantener en el plano osculador, entonces va a ser una curva plana. Entonces vamos a ver un poquito la presentación. Voy a pasar acá. Entonces, aquí está la definición de la torsión. Como les había dicho, la derivada del vector binormal con respecto a la longitud de arco. Vean que la diferencia con respecto a la curvatura es que en la curvatura fue con el vector tangente. En este es el vector binormal. Lo mismo, para poder calcularlo necesito pasar por la parametrización en longitud de arco de la misma manera en que se hace con la curvatura. ¿Ok? Así de intrincado. Y uno dice, ok, no hay nada que me pueda salvar de eso. Sí, sí hay cosas que me puedan salvar de tener que parametrizar o usar esta fórmula directamente. Hay una sustitución. Vamos a ver ahorita una fórmula diferente a esta. Pero antes voy a ver este ejemplo. En este. Aquí está la fórmula, por cierto, de la torsión. Pero dice este ejemplo. Calculen la torsión de la siguiente curva. Con t desde 1 hasta más infinito. ¿Cómo se ve esa curva? Vamos a graficarla. Aquí está para graficarla en GeoGebra, nada más copian y pegan. Vamos a quitarla aquí. Peguemos. Pegué, ya pegué. Ahí está. Entonces vea que aquí la variación es hasta 2pi. Voy a hacerlo hasta 40 pi.
Bueno, tal vez 40 pi era un número exagerado, entonces 20. Bueno, 20 sigue siendo exagerado. 12. Ahí está. Entonces, voy a hacerlo para acá. Pues vean qué interesante esta curva. Vean dónde inicia. Inicia, bueno, yo puse desde 1, si no me equivoco. A ver, desde 1. Si vamos a empezar desde 1, aquí dice desde 0. Ya la corregí. Vamos a ver. Voy a acercarme un poquito. Entonces, vean, ahí está el inicio. Aquí está. Ahí se ve el palito. Bueno, hay que acercarse más todavía para ver mejor el inicio. Ahí está el punto inicial. Aquí está. Vean que es como eso que uno usa para ahuyentar los zancudos, ¿verdad? Es una espiral, como una galaxia o así. Pero vean que, estamos aquí, una línea recta. ¿Qué significa eso? Que la curva, vean que la curva es como un circulito que va dando vueltas, así, una espiral. Es una espiral. Va dando vueltas. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahí ya se observa mejor. Vamos a ver si salgo por acá, para acá. Ahí está. Ahí se ve en todo su... Y noten que está plana. De hecho, pertenece a un plano. El plano al que pertenece es el que no hay que... Ahí está. Pertenece a ese plano. ¿Ven? Se queda en un plano. Voy a la presentación. Entonces, note que la curva pertenece al plano. Y uno dice, ¿cómo hace uno para saber que está en un plano? Con solo ver la señal del graficado. Vean la relación. Aquí está X, esto vale Y y esto vale Z. Entonces, uno hace lo siguiente. Z X vale T cos de T. Y vale T sin de T. Z vale 1 menos T cos de T menos T sin de T. Entonces vean que yo puedo sustituir directamente en la última expresión 1 menos X menos Y. Y cuando yo llego a una expresión con X, Y, Z, ya esa es la descripción, pero entonces despejo todas y esto es la ecuación de un plano. Entonces, las variables siempre cumplen la ecuación de un plano. Entonces, todos los puntos de esta curva se interpreta como que están siempre en ese plano. ¿Ok? Ojo, no significa que toda la curva es un plano, sino que los puntos de la curva están siempre en el plano. ¿Por qué? Porque sus variables cumplen esta ecuación, que es la ecuación de un plano. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que como están siempre en un plano, la normal y el vector tangente, como les estaba explicando, en cada punto siempre van a pertenecer a ese plano. Entonces, la binormal unitaria va a ser siempre la normal del plano unitario. En todos los puntos va a ser el mismo vector. El mismo, porque es un vector unitario y tiene que estar apuntando para arriba hacia la normal del plano. O es un vector normal al plano. Y como siempre el mismo, entonces su variación, su razón de cambio con respecto al no importa qué, va a ser cero, porque no hay cambio. Si no hay cambio, la derivada es cero, pase lo que pase. ¿Ok? Entonces, su torsión es cero en todos los puntos. Y vean que lo hicimos sin calcular nada, solamente haciendo ese análisis. Listo. Ahora, la propiedad que les había hecho es para calcular la torsión. Vean que la fórmula de la torsión es mucho más complicada. ¿Ok? Es esto. Se puede probar como la curvatura, que habíamos hecho la fórmula de la curvatura. Y como ya he dicho, esta fórmula se puede usar para evitar tener que parametrizar con respecto a la longitud de arco. ¿Ok? Ahora,
Vamos a ver cómo es que se demuestra esa fórmula rápidamente. Nada más les voy a dar las indicaciones. En el libro de Stewart, en el capítulo 3 está la edición séptima, si no me equivoco, pero igual es el mismo capítulo en la octava edición. Creo que hasta el mismo número de ejercicio. Ahí, en el ejercicio 60 y 61 están los pasos para hacerlo. Entonces, vean que nosotros habíamos calculado la derivada con respecto a S de la del tangente unitario y se puede hacer con cada uno de los vectores. Ahora, en el 61 hay que demostrar estas formulitas. Y finalmente se muestra que la torsión tiene esa fórmula que les acabo de escribir. ¿Ok? Vean que la clave está en calcular esto, queda esto, y luego vean que aquí hay un producto punto. Se hace producto punto con esta expresión. Entonces esto, producto punto con esto, me daría dar la torsión. ¿Ok? Y ahí comprueban la fórmula. Entonces eso se los dejo a ustedes de ejercicio, que lo hagan si tienen tiempo, sería genial. Ahora, uno dice, ok, pero entonces esta fórmula sirve, sí, sí sirve, nada más que podemos hacerla para esta, sí se puede hacer para esa, nada más que las expresiones para R', R'', R'', y el producto cruz son enormes. Entonces, se los dejo ahí, si quieren hacerlo, si quieren gastar buen rato, un ratillo escribiendo y escribe, está bien, pero es sumamente largo, ¿ok? Y tienen que darle cero, todo eso tiene que darle cero. Entonces tienen que hacer la multiplicación y ver cómo se cancelan las cosas. Es un poquito tedioso, pues un poquito, no es bastante tedioso porque es muy grande, pero hay una cuestión interesante con respecto a que uno evita, uno se puede ver, nosotros ya hicimos, ya calculamos la curva, la torsión, perdón, ya se calculó la torsión y es cero. Entonces, vean cómo comprender la torsión hace que uno la pueda calcular sin necesidad de usar la fórmula. ¿Ok? O sea, que uno puede usar la fórmula para calcular la torsión y se puede eventualmente hacer. Pero al comprender, esa fue la clave, es identificar que sea un plano, se pudo derivar una fórmula, se pudo derivar el valor de la torsión. Sigamos. Componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. De nuevo, ustedes tienen una curvita y en un punto están haciendo todo el análisis vectorial. Entonces está el vector tangente, está el vector normal y nada más nos interesa esos dos. Y hayamos visto que esos dos forman el plano osculador. ¿Ok? Recuerden que el vector tangente es otra versión de la velocidad, nada más que es la versión unitaria, porque tangente es la velocidad entre su norma. Entonces, la velocidad va a ir así. Es un vector en ese punto que va a ir así. Vamos a ponerlo como V. Y hay otro vector que es la aceleración. La aceleración ya se comporta un poquito diferente. Vamos a ponerlo ¿en qué color? En negro. Voy a ponerlo así. Pero lo importante de la aceleración es que se mantiene en el plano TN. Entonces, tanto la velocidad y la aceleración, estas dos están en el plano definido por TN, o sea, en el plano osculador. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, T y N son vectores unitarios. Y en álgebra lineal se ve lo que son combinaciones lineales. Y uno puede decir, bueno, entonces yo puedo encontrar, si está
estos dos vectores determinan un plano, entonces yo puedo encontrar sus componentes, sus coordenadas. A estas coordenadas se les escribe así. Y son números, para cada punto son números específicos que nos describen la velocidad y la aceleración en términos de esos dos vectores. Y uno dice, pero ¿para qué uno quiere ese tipo de cosas? Bueno, eso depende de la aplicación en particular, pero lo importante es que describir la aceleración y la velocidad se hace con respecto a un marco de referencia. T y N determinan un marco de referencia útil con respecto al movimiento de la curva. ¿Ok? ¿Por qué es un marco de referencia? Porque yo puedo agarrar T y lo uso como un eje coordenado y a N también como un eje coordenado porque están perpendiculares. Entonces, cuando yo tengo un eje coordenado, yo necesito saber cómo expresar vectores con respecto a esos ejes coordenados. Y uno dice, bueno, ¿por qué vamos a usar eso como ejes coordenados? Bueno, usualmente lo ideal en una aplicación que dependa del movimiento es usar ejes coordenados que estén en función o que tengan sentido con respecto al movimiento. Y el tangente y el normal son los que resultan ser los más útiles para relacionarlos con el sentido de la curva. Entonces, estos son los componentes normal y tangencial de la aceleración y estos son los componentes normal y tangencial de la velocidad. Pero el de la velocidad es un poquito sin gracia porque yo ya sé que la tangente es igual al R' entre este, ¿verdad? Pero R' es justamente la velocidad. Entonces, esto flechita, flechita. Esto por t es igual al vector velocidad. Ahí está. Entonces, eso quiere decir que el vector velocidad se expresa como este número multiplicado por t. Y el n no aparece. Entonces, esto es el componente tangencial de la velocidad y el que no aparece sería un 0 con el vector normal. Componente normal. Entonces es un 0 y la componente de la velocidad es su rapidez. Esto es la rapidez. ¿Ok? Que tiene todo el sentido, ¿verdad? Acuérdense que la rapidez es simplemente la magnitud de la velocidad y listo. Pero en la aceleración es un poquito más complejo. Vamos a ver el de la aceleración. Entonces, las de la aceleración, vamos a ver si salen aquí. Serían estas fórmulas. Bueno, aquí eso fue lo que escribí en la pizarra. Y la componente tangencial de la aceleración es la derivada de la rapidez y la componente normal, voy a acercarlo mejor, es la curvatura multiplicada por la rapidez al cuadrado. Es un poquito diferente. De hecho, hay unas fórmulas más bonitas, vamos a ver si salen aquí. Aquí está. Se puede ya expresar, para no expresar en términos de la curvatura y cosas así, entonces se puede expresar en términos ya de los vectores R', de las derivadas del vector de la parametrización. Entonces, para la tangencial es un producto punto y entre una norma. Y el de la componente normal es la norma de un producto cruz entre una norma también de esto. ¿Ok? Sería así de sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos esta curva. Queremos calcular los componentes tangencial y normal de esta curva. Entonces, se usan las fórmulas. Quiero usar estas fórmulas. Entonces, bueno, calculamos la RA, ¿cómo se llama? Su norma.
de la derivada, que en este caso es un vector constante, se hace el producto punto de esos dos vectores, daría 36x, y el producto cruz de estos dos vectores sería 0012, que casualmente dio una constante. La norma sería 12. Entonces ya está. Entonces la componente tangencial sería esto, que da 36 entre la norma de este vector, que sería esto, y daría de esta manera, y en la otra nada más se sustituye igual y da de esta manera. Cuando ustedes grafican eso, no lo voy a hacer, pero cuando lo grafican, esto les va a dar una parábola. ¿Ok? Bueno, se puede hacer, vamos a ver si se puede hacer. Nada más hay que graficarlo en 2D porque es una, y solamente tiene dos entradas. Ahí está, es una parábola, ¿ven? Ahora, ¿cómo hace uno para calcular esas, esas expresiones para, la, para esto aquí? ¿Cómo hace uno para sacar estas fórmulas? ¿Cómo se hace? O esta de aquí arriba. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de eso, responder esa pregunta. Entonces ya habíamos visto las componentes tangencial y normal de la velocidad. Eso sí, los hice muy rápido y listo. Ahora, la aceleración es simplemente la derivada de la velocidad. ¿Ok? Pero vimos que eso sería entonces la derivada de esto. Y vimos que eso justamente es la rapidez por el vector tangente. Entonces hacemos ese producto, pum, hacemos esa derivada y eso me da la derivada, la derivada, la derivada de la rapidez por este sin derivar más la rapidez por este derivado. ¿Ok? Entonces, vean que ya aquí tenemos un número multiplicado por la tangente y ahora necesito un número multiplicado por el vector normal. ¿Eso cómo se obtiene? Se obtiene de la siguiente manera. Si se acuerdan, el vector normal en el puro principio de la presentación está. El vector normal es igual a la derivada del vector tangente entre la norma. ¿Ok? De esa derivada. Y eso implica que este vectorcillo es igual a esto por el vector normal. Entonces ahí ya podemos sustituir. Esto queda igual de esto por el t más r' por t' que sería este por este. ¿Ok? Y uno dice, ok, ¿y eso qué tiene? Bueno, para expresarlo en términos de cosas que uno conoce, esto ya sería la componente tangencial y esto ya sería la componente normal de la aceleración. Nada más hay que ponerlas en, en una cuestión más, más bonita. Entonces, a de t se puede escribir solamente como, bueno, esto es v, ¿verdad? V es la velocidad, v sin la flechita, la rapidez, y se puede ver como la derivada de la rapidez. Y ahora con la otra sería así. La rapidez por la norma de este. Pero recordemos que la curvatura es esto.
una fórmula era esta. La norma del tangente unitario entre la norma de esta. Entonces se sustituye y quedaría R' al cuadrado por la curvatura. ¿Ok? Entonces esta es la otra fórmula para la componente normal de la aceleración. Si quieren lo escribo así. Y si yo vengo y sustituyo la fórmula de la curvatura, que era la norma del producto cruz de este por este, entre este a la 3, si no me equivoco, ya nos da la fórmula que aparece ahí, la otra fórmula de, que sería nada más R por R' entre R'. Ahí está. Entonces esa es la razón de esas dos fórmulas, por eso es que salen así. Vamos a ver si pasamos a la presentación y vean que entonces aquí tenemos la de esta y también sacamos esta. Ok. Entonces, quedamos con eso y listo. Eso sería todo con este complemento. Muchas gracias. Que pase muy bien.